Bueno, vamos a ver, de acuerdo a la guía que nos presenta la Universidad San Carlos con respecto al examen de física, el primer tema a ver son cifras significativas y notación científica. Entonces, como primer punto, vamos a ver cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Bueno, es la cantidad de dígitos conocidos con seguridad más el dígito dudoso. Esto del dígito dudoso depende mucho del instrumento que nosotros estemos utilizando para medir. Por ejemplo, vengo yo y les pido que midan esta línea presentada aquí en pantalla de color verde. Y si utilizamos una regla normal, nos puede decir que mide entre 17.5 centímetros o 17.6 o 17.7. Tiene que ver mucho cómo la persona lea el instrumento. Entonces, sabemos que mide 17 centímetros, pero lo que nos causa duda es ese 0.1 centímetros, si es 5, 6 o 7. Entonces, ese es mi dígito dudoso. Por eso le colocamos más menos 0.1. Y de acuerdo al instrumento, con respecto a su precisión, pueden darnos hasta 0.01 decimales de precisión. Ahora tenemos un ejemplo de una cantidad que son 22.553.75. Tomamos en cuenta cada dígito que hay en él. Entonces, contando, nos damos cuenta de que hay 7 cifras significativas en esa cantidad. Ahora bien, ¿cuándo sabemos que es una cifra significativa? Es cualquier número o cualquier cifra distinta a 0 es significativa. Pero existen muchas dudas de cuando el 0 hay que tomarlo como cifra significativa o cuando no. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, si se encuentra entre dos números distintos a 0, el 0 se toma en cuenta. ¿Sí? Aquí podemos ver ejemplos. En el primer ejemplo tenemos la cantidad 83.007.56. Si tomamos en cuenta los ceros que van entre los dos números distintos a 0, que es el 3 y el 7, sí los tomamos en cuenta los ceros, es decir, que tenemos 7 cifras significativas en esa cantidad. Ahora nuestro segundo ejemplo, 101. Tenemos los dos unos entre el 0, 1, 0, 1. Entonces sí tenemos en cuenta el 0. Es decir, tenemos 3 cifras significativas. Y de igual con el último ejemplo, que es 21.05, ese 0 se encuentra entre el 1 y el 5, es decir, que sí lo tomamos en cuenta, y en nuestra cantidad tenemos 4 cifras significativas. Ahora también tenemos que tomar en cuenta el 0 cuando se encuentra después del punto decimal. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos ahí. En la primera cifra, que es 20.00, ¿sí? Tenemos nuestro punto, entonces los ceros después de este lo vamos a tomar en cuenta. Esto sí se puede porque antes de él sí hay cifras significativas, que es el 20, es el 101, entonces por eso tomamos en cuenta los otros dos ceros. Entonces en el primer ejemplo tenemos 20.00, tenemos 4 cifras significativas, ¿sí? Ahora, ¿cuándo no debemos tomar en cuenta el cero? Muy bien. La primera regla, si el 0 está antes de un número significativo, ¿sí? Sucede que, por ejemplo, nos presentan 0.96 o 0.2035. Ese 0 que va antes de nuestros números no lo tomamos en cuenta. Veamos el primer ejemplo. Está 0.96, el primer 0. Recordando las reglas anteriores, no se encuentra entre dos números. Entonces, eliminamos ese 0, no lo tomamos en cuenta y en nuestro primer ejemplo solo tenemos dos cifras significativas. ¿Sí? Nuestra segunda regla sería, si está a la derecha de un punto decimal y antes de un número significativo. Bueno, a comparación de nuestra segunda regla, de que donde sí se tomaba después del punto decimal, ¿verdad?
recordando la segunda regla, antes del punto decimal no encontramos un número significativo, no encontramos un 22, no encontramos un 20, también volvemos a encontrar otro cero. Entonces, nuestro primer ejemplo es 0.00083. Esos ceros no se toman en cuenta hasta cuando encontramos un número distinto a cero, que es el 83. Y en nuestro ejemplo solo tenemos dos cifras significativas. Ahora, como un extra, ¿sí? No se considera significativo el cero al final de un número sin punto decimal. Recordamos la segunda regla donde sí se toma el cero, ¿verdad? Entonces dice que un número, miremos los ejemplos, en el primero es 890 y en el segundo está 890 punto decimal, ¿verdad? Entonces ese cero que está antes del punto decimal, pero sí tiene cifras significativas antes, sí se toma en cuenta. Pero si encontramos un número que tiene cifras decimales antes, está el cero y no hay un punto, no tomamos en cuenta el último cero, ¿sí? Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre notación científica. La notación científica es una abreviación matemática y posee una estructura. Y su estructura aquí la vemos presente, que es A por 10 a la n, donde debe cumplir que A se encuentra entre el valor de 1 a 10, es decir, que es mayor o igual a 1, pero es menor a 10. Y n es un número entero. Ahora, ahora es importante ver lo del punto decimal. Lo vamos a aclarar antes de continuar el siguiente tema. Cuando mi punto decimal se mueve a la derecha, el signo arriba de mi potencia va a ser negativo. Y los espacios que yo me mueva van a ser el número que esté arriba de mi potencia. Y si mi decimal se mueve hacia la izquierda, el signo encima de mi potencia va a ser positivo. Y de igual forma, los espacios que yo me mueva va a ser el número arriba de mi potencia. Y ese conjunto de entre mi signo y mi cantidad de espacios va a representar mi n. Y el entero o el número que esté multiplicando mi potencia va a ser mi a. ¿Sí? Y de esa manera vamos a estructurar mi notación científica. Continuamos. Ahora vamos a ver operaciones básicas con notación científica. La primera son las sumas y restas. ¿Qué hacer con las potencias o qué hacer con los enteros? Todo esto lo vamos a ver acá, ¿sí? Cuando hablamos de sumas y restas, los exponentes de la potencia 10 deben ser iguales. Por eso explicamos anteriormente cómo realizar mi notación científica con mis números, ¿verdad? Es importante que viendo, por ejemplo, en la segunda línea, tenemos la cantidad de 1273. Esto no puede quedar en notación científica, así nada más. Entonces movemos nuestro espacio, ¿verdad? Si tenemos solo la cantidad y no vemos un decimal, suponemos que este está al final de nuestro número y lo movemos hacia la izquierda. A diferencia del primero que sabíamos la ubicación de su decimal, ¿verdad? De su punto decimal. Entonces la suma, nuestro requisito es que los exponentes de potencia 10 deben ser iguales, es decir, que vamos jugando con nuestras cifras hasta obtener el mismo exponente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo de la suma. Tenemos 5 por 10 elevado a la 2 por 3 por 10 elevado a la 2. Si se dan cuenta, ambas cifras o ambos números están en la potencia elevada a la 2, o sea que sí cumple nuestro requisito. Y como tenemos una propiedad asociativa, solo
Sumamos nuestras A y dejamos a un lado nuestro por 10 a la 2 y lo vamos bajando, ¿verdad? Entonces sería 5 más 3 por 10 a la 2 me da 5 más 3, 8 por 10 a la 2. Ese es nuestro resultado. Ahora vemos otro ejemplo con la resta, ¿verdad? Tenemos 8 por 10 a la 5 menos 4 por 10 a la 4. Si se dan cuenta, los exponentes o los valores de n de nuestras potencias no son iguales. Uno está elevado a la 5 y otro elevado a la 4. Entonces lo que hacemos es, en este caso vamos a cambiar el 4 por 10 a la 4 a que sea con exponente 5. Y como vimos en la diapositiva anterior, jugamos con nuestro punto decimal y como no sabemos que está, determinamos que está al final de nuestro número, lo vamos moviendo hacia la izquierda. Eso nos va a dar un más en nuestra cantidad. Recuerden, si movemos nuestro punto decimal a la izquierda, nuestro signo va a ser positivo en n. Entonces, nos movemos un espacio y al 4 le sumamos 1. Y eso nos da una potencia de 10 a la 5. Entonces, continuamos. 8 por 10 a la 5 menos 0.4 por 10 a la 5. Y restamos una cantidad normal, ¿verdad? 8 menos 0.4 por 10 a la 5 nos da 7.6 por 10 a la 5. Ahora con la multiplicación, nuestro requisito es que los exponentes de la potencia 10 se suman. A diferencia de las sumas y restas, no es importante que los exponentes sean iguales. Aquí vemos el ejemplo, ¿verdad? Tenemos 3 por 10 a la 7 por 5 por 10 a la 2. Multiplicamos nuestras A, que sería 3 por 5, por las potencias, ¿verdad? 10. Y nuestros exponentes, recuerden, los sumamos, que son 7 y 2. 7 más 2 me da 9. Entonces resolvemos de manera normal. 3 por 5 me da 15 por 10 a la 9. Ahora con la división, nuestro requisito es que los exponentes de la potencia 10 se resten. Igual, no es requisito de que los exponentes sean iguales, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de 48 por 10 a la menos 10 dividido 12 por 10 a la menos 1. Entonces, como decíamos, nuestros exponentes se restan. Aquí es importante que tengan en cuenta los signos que tienen sus valores, sus exponentes. ¿Por qué? Vamos a ver. Restamos normal 48 dividido 12 por 10 y restamos menos 10 menos menos 1. Ese menos menos tenemos que multiplicarlo. Y de acuerdo a la ley de signos, menos por menos nos da más. Lo que nos queda, 48 dividido 12 por 10 a la menos 10 más 1. Y como resultado me da 48 dividido 12 es 4 por 10 a la menos 9. Ahora con respecto a una potencia. Bueno, aquí el requisito es, o la manera en que se resuelve es, que los exponentes de la potencia 10 se multiplican. Vamos a ver el ejemplo. Dice 2 por 10 a la 5, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, tomamos por separado. El 2 lo elevamos al cuadrado por 10 y los exponentes los multiplicamos. 5 por 2, ¿sí? Entonces, lo resolvemos. 2 al cuadrado me da 4. Por 10, los exponentes de 5 por 2 me da 10. Entonces, mi resultado es 4 por 10 elevado a la 10. Ese es mi resultado. Aquí tenemos unos ejercicios para que ustedes lo resuelvan. Los vamos a estar subiendo al Classroom. En el primer bloque, ustedes tienen que pasar la notación científica y ver cuántas cifras significativas tiene.
Y en la segunda imagen tienen que resolver las operaciones. Ese sería todo para nuestra clase de hoy.